habla de los arrendamientos. Ahondar en profundidad en la NIF 16, debemos conocer primero el concepto de arrendamiento según la NIF 16, según las normas internacionales de información financiera. El arrendamiento según NIF 16 es un contrato o parte de un contrato donde se transmite el derecho de uso del activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Estas normas tienen un alcance y dentro de este alcance hay unas excepciones. Uno de los alcances es el arrendamiento de derecho de uso en subarrendamiento. Excepciones de esta norma: los arrendamientos para la explotación o uso de recursos no renovables, petróleo, gas natural, minerales. Otro, el arrendamiento de los activos biológicos, que como tal eso está en el alcance de la NIC 41. Otro está la contraprestación, los acuerdos de concesiones de servicios, que se encuentra dentro de la NIF 12, que eso es una interpretación de la NIF. También están las licencias de propiedad intelectual, que están incluidas dentro de la NIF 15. ¿Y cómo se identifica un arrendamiento? Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si dentro de ese contrato existe un arrendamiento, si cumple estas tres reglas. Primero, que se transmita el derecho de uso sobre el activo. Segundo, por un determinado periodo de tiempo. Y tercero, que a cambio reciba una contraprestación. El periodo de tiempo también se puede en algunos arrendamientos como interpretar de una forma que lo arriendo por la cantidad de tiempo que necesiten usarlo. Por ejemplo, como así, una empresa X le va a arrendar a la empresa Y una máquina, y la empresa Y dice: yo necesito esa empresa, necesito esa máquina para producir una cantidad de 2000 zapatos. Solamente lo necesito para eso. Entonces en el contrato dice, bueno, la máquina va a estar en uso y va a tener el derecho la empresa Y mientras se finaliza la producción de la cantidad de 2000 zapatos. Así puede establecerse un contrato entre dos empresas. Un ejemplo que yo tengo acá más a lo real: hay una empresa que te digo, es como nuevecita porque no la había escuchado nunca, se llama Fotocopiadoras, que es muy chistoso porque ellos se llaman fotocopiadoras y además abajito tienen un cartel que dice que no se sacan copias porque llama mucho la atención. Esta empresa, ¿qué hace? Tiene un inventario de máquinas, de impresoras, de fotocopiadoras, tiene una cantidad de máquinas que tienen que ver con imprimir, con impresión, con copias, con escaneos especiales. Ellos se dedican a arrendar esas máquinas. Entonces, esta empresa, ¿qué hace? Le dice a la empresa AFA, AFA, yo te voy a arrendar. Tú no quieres comprar como tal una máquina que sirva para imprimir y para sacar copias y para escanear. Tú quieres arrendarla, listo, yo te estoy ofreciendo ese servicio, te estoy arrendando la máquina. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, te voy a arrendar la máquina, mientras cuando yo te pase el activo, o sea, la máquina, eso te estoy transmitiendo el derecho de uso. O sea, eso quiere decir que AFA, durante el periodo de tiempo que yo determine, va a usar la máquina para imprimir, para sacar copia, para escanear. Dice, bueno, vamos a hacer que el contrato se renueve cada un año. Después de pronto se renueva cada un año porque de pronto AFA diga el año, no, a mí no me conviene arrendar la impresora porque yo la necesito aquí.
yo no me conviene estar arrendando la impresora y estar pagando una mensualidad porque yo necesito como tal la impresora. Entonces no, mejor no me conviene. Por eso el contrato se hace por un periodo determinado, porque puede cambiar de decisión la otra empresa. Entonces, para no decir que te la voy a prestar por 3 años, porque aquí habla también del corto y de largo plazo, pueden decir que lo van a arrendar por un corto plazo. Vamos a suponer que dice fotocopiadora AFA, ¿tú por cuánto tiempo la decidas? ¿Por cuánto crees que podemos que arrendarla? Nos vamos a arrendar por 3 meses, 4 meses, 5 meses, y establecerán los meses que necesitan. A cambio de ese préstamo o ese derecho que le está pasando fotocopiadoras AFA en la impresora, en el uso del activo allá en la empresa de AFA, ellos le están cobrando una mensualidad. O sea, cada mes pasan una factura con un valor de el uso de la máquina. Hay dos conceptos que debemos saber, que son arrendador y arrendatario. ¿Listo? Arrendador es la persona que transmite el derecho de uso del activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, y el arrendatario es el que recibe ese derecho de uso del activo por el periodo de tiempo a cambio de la contraprestación. En el ejemplo anterior hablábamos del corto plazo y el largo plazo, en el cual pueden establecer como tal en un periodo de tiempo el arrendador y el arrendatario del activo. ¿Listo? Habla de unas exenciones al reconocimiento en el arrendamiento, que la empresa puede optar por no aplicar el arrendamiento a corto plazo. Ellos pueden decir, yo como empresa, yo no quiero establecer un arrendamiento a corto plazo porque eso no es, o sea, no está entre mis políticas o condiciones que yo tengo aquí para arrendar el activo. Mis arrendamientos son a largo plazo. Pues sí, tú verás si te adapta, y la otra empresa verá si se adapta a eso, si le gusta o no. Pero hay otras empresas aquí que sí optan por el corto y el largo plazo, como ponía el ejemplo de la fotocopiadora con AFA. Ahora, existe un plazo del arrendamiento. Dice, una entidad determinará el plazo de arrendamiento del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento. O sea, el arrendador establece el plazo, se establece el periodo del arrendamiento. Pero ese periodo que ellos establecen no es cancelable según la NIF 16. Al menos, dice, que los periodos cubiertos por una opción ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razón. O sea que dentro de ese arrendamiento establece, por la empresa establece un año, no se puede cancelar ese año. O sea, no. Ese fue el tiempo que determinaron y ese es el tiempo que debe durar ese contrato, un año. Ahora, lo que estamos hablando, la empresa decide ampliar, la otra empresa que es la arrendataria decide ampliar el contrato por un año más. Eso es lo que habla la norma. O sea, el tiempo que establezca en el contrato, eso no es cancelable. Ese tiempo tiene que durar. Una cosa diferente es que la empresa arrendataria diga, yo quiero ampliar el tiempo en el contrato porque lo necesito la máquina por más tiempo. Cuando hablábamos de las máquinas estas que decían, no, mira, yo necesito yo necesito que tú me arriendes la máquina esa porque con esa máquina voy a hacer una producción de 200 zapatos. Pero hace la producción de 200 zapatos y dicen, no, yo necesito, o sea, se cumplió el tiempo. Y además de eso dicen, no, yo necesito hacer otra producción de 200 zapatos. Entonces amplían en el contrato el tiempo de uso. El arrendatario debe reconocer ese arrendamiento. Debe llevar al activo el derecho de uso y al pasivo el arrendamiento. Habla de una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial habla del arrendamiento, o sea, cómo se debe medir el arrendamiento como pasivo. Este dice que el arrendamiento se medirá por el valor presente de los pagos que no se hayan hecho de ese arrendamiento. Además de eso, se deben descontar una tasa de interés implícita en el arrendamiento, pero esa tasa es un poco difícil de determinar. Existe otra tasa por la cual se pueden descontar, que es la tasa incremental por préstamo del arrendatario.
existen estas dos tasas que se pueden descontar. La primera es un poco difícil de hallar, entonces en los arrendamientos se aplica más la segunda. La medición posterior habla de cómo se debe medir el activo que es el derecho de uso. Dice que este se debe medir por el modelo del costo. O sea, eso quiere decir que es decir que es menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por el deterioro del valor, y ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento. Existe una medición posterior. Esta habla de lo que es ya el activo, o sea, el derecho de uso. Dice que se medirá por el modelo del costo. El modelo del costo es menos la depreciación acumulada y el deterioro acumulado, el valor acumulado por deterioro. Y que este se ajustará por una nueva medición del pasivo. Habla también de cómo se va a presentar. Esta se presentará en el estado de situación financiera. Este se presentará en el estado de situación financiera separado de los otros activos. Dice que se incluirán en los estados financieros, pero dentro de como tal de las cuentas de los activos subyacentes, o sea, de los que fueron de su. Dice que en la revelación deberá revelar las partidas, disculpen la redundancia, revelará las partidas del estado de situación financiera y ahí incluirá esos activos de derecho de uso. También revelará el gasto de depreciación de los activos de derecho de uso, los gastos por intereses de los activos de arrendamiento. También revelará en estos estados financieros los arrendamientos a corto plazo, que al principio hablamos de que no era obligación que un arrendador, incluyera aplicar a este tipo de arrendamientos a corto plazo. También revelará los gastos incurridos o pagados por el arrendamiento de ese activo de derecho. Revelará también como tal todo lo que ellos pagaron por ese arrendamiento, lo deben llevar también a la. El arrendador puede clasificar los arrendamientos por financieros y operativos. Los financieros, los arrendamientos financieros son estos que transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente, y los arrendamientos operativos no transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los activos subyacentes. Ahora, ¿cómo estos arrendadores pueden reconocer y medir estos arrendamientos? En el arrendamiento financiero, el arrendador lo deberá llevar al estado de situación financiera, donde los clasificará en el activo de arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar, por un valor igual al de la inversión neta del arrendamiento. Ahora, ¿cómo va a reconocer el pago de los arrendamientos operativos? Según la norma dice que esto lo llevará como un ingreso de forma lineal o de acuerdo con otra base. Ahora, la información que va a revelar el arrendador con los arrendamientos los arrendamientos financieros es que los va a llevar al estado de situación financiera, como lo habíamos dicho anteriormente, y esto va a revelar los resultados de venta, los ingresos financieros sobre la inversión neta del arrendamiento, y además también los ingresos, o sea, el pago relativo de el arrendamiento. Bueno,